Muy bien, vamos a hacer una oración, aunque nuestro hermano ora, a mí me gusta también orar. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a tener en nuestra mente, Señor, que pues esta palabra está enviada por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, para edificación de tu iglesia y para que nosotros podamos ser instruidos, podamos ser exhortados, consolados. Y Señor, pues toda palabra, Señor, tuya es viva, toda palabra tuya, Señor, es buena, Señor, y permítenos recibirla y tener un corazón dispuesto. Y a mí ayúdame a no decir lo que no dices tú, Señor, sino que sea una interpretación de acuerdo a tu espíritu, o el espíritu de la letra con el que se dijo y por qué se dijo, Señor. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos estudiando el libro de Efesios. Ábrala ahí su escritura, el libro de Efesios, por favor, capítulo 2, Efesios 2. ¿Ya lo tiene ahí? Efesios 2. Nos quedamos en el versículo 11. Ya hemos estudiado lo que Pablo nos dice sobre toda bendición espiritual. Hemos estudiado que la fe, que la salvación no es por obras, la posición que tiene la iglesia en el reino de los cielos. Y ahora el apóstol Pablo, yo le puse al mensaje de esta noche, reconciliación y unidad en Cristo, porque de eso se trata esta sección o este segmento que vamos a estudiar en el libro de Efesios, que Pablo nos habla de la reconciliación. Usted y yo acordemos que el libro de Efesios pues fue escrito a la iglesia gentil, a los judíos, pero en esa época había una división entre gentiles y judíos, que ahorita vamos a ver un poquito. Y entonces él está estableciendo que ya no son dos pueblos, que ya no es solamente un pueblo, sino que es uno solo. Y nosotros también tenemos que mirar que nosotros somos una iglesia, y aunque somos una pequeña porción aquí, pues en la iglesia de Cristo hay millones de personas y todos estamos injertados en una sola cabeza que es Cristo. Todos pertenecemos a Él. Y entonces aquí vamos a ver el versículo 11 en adelante, que es donde nos quedamos, hasta el 22. Dice: por tanto, tened memoria que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo. Vaya apuntando ahí lo que éramos sin Cristo. Éramos en aquel tiempo incircuncisos, en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel. Éramos extranjeros a las promesas, sin esperanza y sin Dios. 5 características. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno. ¿Qué pueblos? Los gentiles, los judíos, los de la circuncisión, los de la incircuncisión. Y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne la enemistad. Éramos enemigos. Es a saber, la ley de los mandamientos que constituían en ritos, para formar en sí mismos los dos de un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a ambos en uno mismo cuerpo por la cruz, en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad, que éramos enemigos. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Mire, esta maravillosa afirmación: siendo él mismo, Jesucristo, la principal piedra angular, en el cual todo el edificio, que somos tú y yo, que es una alegoría de la iglesia, bien ajustado consigo mismo,
crece para ser templos santos del Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Muy bien, aquí en esta parte, bueno, antes de que yo continúe, había una división, como ya dije, de gentiles y judíos. En aquella época había mucha manera de cultural, social, religiosa, de dividir las creencias, dividir, hasta no se hablaban, tenían una mala relación. Y en el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos nada más para ir viendo la historia. Este tipo de exposiciones, hermanos, tiene que ver para que nosotros podamos ir aprendiendo también el por qué se dijo, para qué se dijo y cómo se dijo. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, aquí el apóstol Pedro también recibe una revelación sobre los gentiles y sobre los judíos. Y por eso Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso para decirles que somos uno, que son uno, ¿sí? Entonces en Hechos 11, vamos a leerlo porque pues, también es importante, porque es parte de la historia y es parte de lo que está enseñando Efesios. Dice el versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. ¿Quiénes son los que estaban en Judea? ¿Qué clase de hermanos son los de Judea? Judíos, ¿verdad? Entonces está hablando que los apóstoles y hermanos judíos estaban en Judea, no está hablando de gentiles, nada más dice que también los gentiles, dice ahí, habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Entonces estaban disputando con Pedro cómo es que Pedro tenía comunión con los gentiles, ¿sí? Por eso Efesios nos dice, ya no son dos pueblos, sino uno en un hombre, que es Cristo. Y esto es lo que sucedía culturalmente en la época de Jesucristo, después de Cristo. No se llevaban, usted sabe que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿sí? Y esas son cosas que vino a hacer Cristo para tener unidad, pero pues, el pueblo no los judíos no le han recibido. Dice el versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le están reclamando a Pedro, los hermanos de Judea. ¿Por qué tienes relación con los, ¿cómo se llama? Con los incircuncisos, que de lejos los veo borrosos. Con los incircuncisos. Entonces, ese es un reclamo que a la fecha, ¿por qué hay problemas en Israel y en Palestina y no pueden convivir? Pues porque siguen teniendo ese mismo tipo de ideología, de cultura, ¿sí? Cristo vino a traer paz a los suyos, pero los suyos no le recibieron, ¿sí? Y solamente algunos le recibieron. Hay judíos que son creyentes, cristianos, ¿no? Pero hay muchos judíos que son ortodoxos y siguen esperando al Mesías. Pero Cristo vino a hacer la paz, lo dice en el libro de Efesios. Bueno, ahorita entramos un poquito a eso. Luego dice, entonces el versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué son las fieras? ¿Qué son los reptiles? Usted sabe que los judíos no comen nada de ese tipo de alimentos, ¿sí? Entonces Pedro, al ver todas esas cosas, en esa época, al ver esas cosas, pues Pedro se escandalizó como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Cómo estoy viendo estas cosas? Y dice el versículo 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Aquí Pedro ya dice Señor, no, ya sabe que está hablando y es una visión que viene de parte de Dios. Pedro ya había identificado que eso venía de parte de Dios. No era una alucinación por un hongo, ni por un mal sueño, ni por una mala comida. Era una visión que Pedro ya identificaba que venía del Señor. Entonces dice el versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vimos lo que dice Efesios, ¿no? Efesios dice, en un hombre se hizo una sola, ya no son 2 pueblos sino uno, dice, vino a reconciliar al mundo, vino a traer paz a Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2 dice, vosotros antes eras gentiles, mas ahora ya no son gentiles, mas ahora ya son de la circuncisión,
porque él hablaba de la incircuncisión que se hacía de mano, es decir, el pacto de Abraham, que tenía Dios con Abraham, que tenían que circuncidarse al 8º día, todos los que nacieran de Abraham, y los judíos siguen celebrando ese pacto, porque ellos siguen esperando al Mesías. No voy a meter ahí, luego dice el versículo 10, y esto se hizo 3 veces, o sea, 3 veces el Señor le dijo, come, come, come. Y esto se hizo, Pedro, no, no, no. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, o sea, Pedro, el que tiene por su nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás tú salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Cuándo fue el principio? En el Pentecostés. Dice el 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, fíjense, es importante este versículo 7 y 18, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿A quién les concedió el don Dios de que creyesen lo mismo? O sea, creer en Jesucristo. ¿A quién según esto? A los gentiles, ¿sí? Entonces, todo esto son bases para entender lo que el apóstol Pablo está estableciendo en lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Entonces, Dios no vino a dividir, Dios vino a unir. Más bien Jesús vino a unir, ¿sí? A los pueblos, dice el 18, entonces oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo, ¿quiénes? Los judíos dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿ok? Entonces podemos mirar en esta enseñanza de Pablo que la idea es que nosotros podamos recordar, y le dice a los efesios, recuerden. Si usted regresa a Efesios, le dice, el único mandato en lo que leímos de Efesios que estamos estudiando es la palabra recordar. Si usted se va a Efesios 2:11, dice, recordad cuando ustedes eran gentiles, dice, tened memoria que vosotros en otros tiempos eran gentiles. Y hablo del no creer en el evangelio, y hablo de que eran incircuncisos en su corazón, ¿sí? Entonces, ese es el mandato que hoy a nosotros nos viene a decir el Señor hoy. Recuerda quién eras, recuerda en dónde estabas viviendo, porque Dios te hizo llamado afuera a tener una familia. Y esa familia es en la que hoy estamos aquí reunidos. Es una familia divina, es una familia en la cual nosotros debemos gozarnos, dice la palabra de Dios, un mismo fe, un Señor, un bautismo. Y es algo en que nosotros deberíamos de regocijarnos y tener una seguridad, un conocimiento, un amor pleno por ese que vino a hacer la paz, que es Jesucristo. Y Él es el motivo de nuestra reunión. Mire, vaya a Hechos 7. Estas exposiciones así son, hermano. Hay que ir de Biblia en Biblia para ir entendiendo por qué Pablo estaba enseñando eso de Efesios. Hechos 7, versículo 51. Los que eran incircuncisos, ¿quiénes eran incircuncisos? Según el versículo, según lo que está enseñando Pablo en Efesios 2, en el sentido figurado se aplica a quienes no quieren oír la palabra de Dios. Esos son los incircuncisos. En el sentido espiritual son los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Son los que tienen un corazón duro. Son los que no quieren recibir a Cristo. Ese es un incircunciso. Nuestro hermano Ubaldo decía que cuando predicaba decía, jovencitas, no se fijen en un filisteo incircunciso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía el hermano Ubaldo es con aquellos que no han creído, que son duros de corazón. Y Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, el 51. Dice, ¿y cómo dice? E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también. Esto es alguien incircunciso. Tú en otro tiempo eras un incircunciso, duro en tu corazón, ¿sí? Pero por gracia, Pablo ya estableció en los versículos arriba, que por gracia somos salvos. Y entonces nosotros, así como también dice el libro de Hechos que leímos en el capítulo 11, dice, a ellos les dio el don de creer, a ellos les dio el don de ser llamados hijos de Dios, a la familia, pues a ti y a mí también. Es un regalo de gracia, es un regalo que el Dios nos da, esa fe para poder creer en el Señor.
Entonces nos dice, por tanto, el libro de Efesios, recuerda que tú antes eras de los que no creían en Cristo, tú eras de los duros de corazón. ¿Alguien fue duro de su corazón? ¿Sí o no? Muchos, todos, ¿no? Y en esa dureza pues, experimentamos dolor, quebranto y lloro. Pero a veces, hermanos, a veces también seguimos siendo duros de corazón en algunas áreas de nuestra vida hoy día, porque en algunas áreas de nuestra vida somos duros y no queremos escuchar la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que recordar, si Cristo ya cambió mi corazón hace 20, hace 10 años, hace un año, no sé cuándo hayas nacido de nuevo, y tú has visto el avance, porque de gloria en gloria te veo, cantábamos, y nosotros tenemos que ver cómo es que en las áreas donde estamos siendo duros de corazón, tenemos que recordar que si Cristo nos sacó de ahí, también nos puede sacar en donde estamos batallando, en el pecado donde tú estás pues nadando, donde tú estás ahí abrazando, el que sea. Duro de corazón, nosotros tenemos que tener un corazón blando. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Dice la palabra de Dios que Dios vino a quitarnos ese corazón de piedra, ese corazón duro, para ponernos un corazón de carne, para que esté inclinado a obedecer sus mandatos. Entonces el libro de Efesios, en todo lo que leímos solamente es ese mandato, recuerda. Lo demás es una enseñanza a los efesios, es una enseñanza a ti y a mí. Mira Efesios 2, versículo 12, ¿cómo dice? Nos da varias características de lo que era. Yo quiero que tú te centres ahí, hermano, porque el motivo de nuestra reunión, ¿quién es? Cristo. Y en estos versículos que estamos leyendo y estudiando, se le da la gloria a Cristo. Y Pablo exalta a Cristo. Y los efesios tienen que entender que todo se trata de Cristo, y tú y yo tenemos que entender que todo se trata de Cristo, porque Él es nuestra gloria. Porque Él es precioso para los que hemos creído en Él. Porque Él es nuestra gran bendición, es el don inefable, dice la Escritura. Entonces el versículo 12 nos dice cómo éramos nosotros, cómo eran esos gentiles a los que fue dirigida la carta. Dice que eras en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel. O sea, a ellos les estaba enseñando que ellos no tenían ninguna comunión con el pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que el Israel, Dios tiene propósitos con Israel, pero también tiene Dios propósitos con la iglesia. Pero Dios no tiene dos iglesias, no tiene Israel y a la iglesia, digamos, a la iglesia evangélica o a la iglesia injertada. No, Dios tiene una sola iglesia, somos todos sus hijos. Y dice, y extranjeros, y éramos extranjeros a los conciertos de la promesa. ¿Cuál promesa? Pues la promesa de tener una vida eterna después de que ya no estemos en esta tierra, una promesa del Espíritu Santo, que también Dios nos prometió, Jesús nos prometió, los dejaré al Consolador, no estaréis solos. ¿Qué promesa? También Jesús dijo que la puerta de los Hades no van a prevalecer. ¿Qué promesa? Pues que Cristo va a venir pronto. Esas son las promesas que tú y yo tenemos, y en esas deberíamos de estar recargados, descansando y tranquilos, porque Cristo debe ser nuestra mayor goce, ¿sí? Ese es nuestro mayor goce, porque tenemos situaciones en la vida difíciles. Uno se entera de cada cosa difícil que le sucede a los hermanos, que sucede en tu casa, que sucede en tu vida, que sucede a un familiar. Pero nuestro goce es Cristo, y nosotros éramos esos, que en aquel tiempo sin Cristo. ¿Qué quiere decir sin Cristo? Bueno, que no conocían a Jesús, eso es lo que quiere decir. ¿Te acuerdas cuando estabas sin conocer a Cristo cómo vivías? ¿Te acuerdas? Así estábamos sin Cristo. Era una vida terrible y que no teníamos esa esperanza, una esperanza que nos abría, una esperanza que gozamos, una esperanza maravillosa, y eso es estar sin Cristo. Y luego dice alejados de la ciudadanía sin pacto. Esta es una expresión doble que enfatiza el hecho de que los gentiles no eran el pueblo de Dios escogido, que no eran el pueblo de Dios. Porque usted sabe la historia, Dios escogió al pueblo de Israel, los sacó de Egipto y ellos eran su pueblo. Dios le dijo a los judíos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ahora, después de Cristo, ya está la gracia. Y todos somos injertados en esa bendición de poder tener una comunión con Cristo. Es el antes de Cristo y el después de Cristo. Y el después de Cristo estamos viviendo tú y yo. Y éramos alejados, no eran parte del pueblo de Dios. No eran parte. Por eso de esta manera el apóstol Pablo describe el estado perdido de los gentiles. Y dice, ustedes estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, eran enemigos, no tenían paz con Dios. ¿Se da cuenta de lo que éramos nosotros? Y eso es algo que hoy podemos decir, gracias a Dios por tu grande salvación, que hoy me hace cercano a ti.
que hoy me hace cercano a ti. Y como resultado de estar sin Cristo, estamos desposeídos espiritualmente y ajenos a tantas bendiciones. Yo luego le pregunto a algunos hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No nada más lo que conoces de la palabra. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es tu experiencia con Cristo? Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios. La palabra sin Dios es una palabra que viene, la palabra ateos, que quiere decir ateo, es la palabra ateo hoy en nuestras vidas, es sin creer en Dios. Tú y yo estábamos sin creer en Dios, en un Dios, ¿no? Sin esperanza. ¿Tienes esperanza hoy, hermanos, sí o no? ¿De algunas cosas o de muchas cosas? Pues de muchas, pero una de ellas es que estamos seguros con Cristo en Dios y que el que muere en Cristo resucitará, ¿verdad? Y esa es una gran bendición. Entonces, gentiles significa que no eran parte del pacto, esos gentiles. Y la circuncisión es el rito ordenado de Dios a Abraham, que tenía que ser circuncidado cada 8º día. Mira, vamos ahí en Romanos 2, pero después de Cristo, pues ya la circuncisión ya nada aprovecha. Ya la circuncisión no es algo que necesitamos para ser injertados y ser parte del pueblo de Dios. Romanos 2, el verso 25. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, es que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, por eso Dios le dio la ley a los judíos, pero ni los judíos pudieron guardarla. ¿Quién de aquí ha guardado la ley de los 10 mandamientos, hablando de la ley mosaica? Pues creo que nadie, ¿no? Dice, la circuncisión es provechosa si guardas la ley, pero como nadie la podemos guardar, por eso dice, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no, es vana, no tiene sentido. Por eso ya la circuncisión ya no es algo que sea actual en nuestros días, aunque los judíos lo siguen practicando. ¿Por qué? Porque para ellos el Mesías no ha venido. Para el pueblo de Israel, los que no han creído en Cristo, su Mesías está por llegar, el Mesías, como le decían ellos. Entonces, nosotros podemos ver que Pablo expuso en sus capítulos anteriores las bendiciones de Dios, la vida que nos dio cuando estábamos muertos, la salvación que es por gracia, y hoy nos enseña la reconciliación, nos enseña la unidad que tenemos en Cristo. Y Pablo pone ejemplos sobre lo que es un edificio. Un edificio necesita tener una piedra en sí misma, que es la piedra angular, y ese es Cristo. Y tú y yo somos parte de ese edificio, y un edificio da la idea del apóstol Pablo que va en crecimiento. No es un edificio que se queda, sino la idea del apóstol Pablo es que va creciendo, ¿sí? No es que se queda hasta ahí, no, va creciendo. Y tú eres de los que crece. Dice la palabra de Dios que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿sí? Que va en aumento. Y esas son las cosas que tú y yo hemos de experimentar o tenemos que experimentar. Y aunque Dios tiene propósitos específicos con el pueblo de Israel en específico, con los judíos, también Dios tiene propósitos con nosotros, con cada, de manera individual y de manera general. El pacto que Dios hizo con Abraham fue de la circuncisión, y nosotros somos de la incircuncisión, pero somos aceptos en Él, somos aceptos en Cristo, somos aceptos en Cristo. Mira el versículo 14 de Efesios 2. A partir del versículo 14, el apóstol Pablo nos dice lo que Cristo hizo. ¿Se acuerda que nos describe arriba lo que éramos? Éramos enemigos, no éramos ciudadanos, éramos alejados, no teníamos a Cristo. Y ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 14, lo que Cristo hizo. Dice, porque Él es nuestra paz. El libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Nosotros estábamos alejados de Dios, pero Cristo al morir en la cruz, al venir, al tomar su lugar, nos dio tener paz. Eso deberíamos de aquilatar y de disfrutar y decir, gracias Jesús, por ser el que me media con el Padre, por ser el que me permite tener una comunión con el Padre. ¿Qué hubiera sido si nosotros si Cristo no hubiera llegado? Pues estaríamos viviendo todavía bajo la ley. Pero hoy estamos bajo la gracia. Esa gracia es una gracia maravillosa que está en Cristo.
¿no? Y dice, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo, y derribando el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos, que consistían ritos para formar en sí mismos los dos de un nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Jesucristo, haciendo así la paz, otra vez nos dice, y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo. ¿Por qué? Por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad, y vino y anunció que otra vez la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Entonces Cristo vino a traer paz, pero los judíos no le recibieron. Los judíos están esperando a un Mesías que traiga paz, ¿cierto? Y muchas cosas que ellos piensan que la paz solamente es la ausencia de guerra y que haya paz, pero también habla de una paz que debe haber cultural, que debe haber económica, que debe de haber racial, porque en esa época y todavía hasta ahora no hay comunión entre ellos, no hay relación entre judíos y gentiles, palestinos, árabes, están divididos. Si usted ve el mapa de Israel, está rodeado de puras naciones que quieren destruirlo, Siria, Egipto, Irán, todos ellos, ¿no? Y ahorita usted sabe que la guerra está terrible ahí. Y Cristo quiere hacer la paz entre los pueblos, sin ellos no recibieron a Cristo. Y Cristo les enseñó, y ahorita vamos a ver unos versículos, cómo Cristo les enseñó cómo deberían de convivir y tener paz entre ellos. Les voy a mencionar así rápido, ¿se acuerda? Bueno, culturalmente, o racialmente y culturalmente, los griegos llamaban bárbaros a los no griegos. O sea, los que no eran griegos eran bárbaros. Y los judíos llamaban perros a los que no eran judíos. Perros. Por eso se acuerda cuando una mujer vino a Cristo y Cristo le pidió que sanara a su hija endemoniada. Y Jesucristo le dijo, no es bueno darle de comer a los perrillos. Y Cristo después la sanó, le dijo, tu fe es... Y estaba dando un mensaje, porque a veces los judíos así le decían a los demás perros. Los romanos llamaban hijos de asnos a los judíos. Y usted sabe que los romanos destruyeron a los judíos, los borraron del mapa. Y así, ¿no? Los samaritanos no se saludaban entre los judíos. Y Cristo les vino a enseñar y tener paz. Les habló de la parábola del buen samaritano. Y les dijo, pasó un judío y no hizo caso al que estaba necesitado. Pero vino un samaritano y bendijo y tuvo misericordia. Porque un fariseo le preguntó, ¿quién es mi más próximo? Y Jesucristo, esas enseñanzas a los judíos les volaba la cabeza. ¿Cómo un samaritano se va a acercar a un judío? Porque no había paz entre ellos. Y esa es la manera en que Jesús quería atraer paz, pero para ellos sus enseñanzas de Jesucristo estaban muy, ¿cómo se dice? Extrapoladas, estaban muy avanzadas, estaban algo que ellos no podían entender, porque no había comunión, no hay comunión entre ellos. Y así usted y yo podemos ver en la Escritura varias cosas de lo que habla de las enseñanzas de Jesucristo. Los judíos le decían, ¿por qué no te lavan las manos tus discípulos? ¿No? Y dice Jesús, pues es que no es lo que se lleva a la boca, sino lo que hay dentro del corazón. Y esa es la manera en que Jesús quería enseñarle al pueblo que debe haber una unión, que debe haber una libertad, de que Cristo venía a traer paz y a destruir todas esas cosas. Los judíos guardan el sábado todavía. Y Jesús le dijo, pues el sábado no está hecho para ¿cómo dijo? El sábado no está hecho para el ay, ¿cómo dice? Bueno, el caso que Jesús le dijo, el sábado está hecho para el hombre. Porque ellos estaban pensando que tenían que guardar el sábado. Y lo que Dios quería es que usted y yo podamos disfrutar y que los judíos pudieran disfrutar y tener comunión unos con los otros. Pero no le recibieron. Los gentiles, los judíos, los fariseos, los escribas que no recibieron a Cristo, bueno, pues tuvieron su recompensa. Pero usted y yo que teníamos o que tenemos a Cristo en nuestras vidas, podemos ver de dónde nos sacó, de quiénes éramos. Ya me acordé, dice Jesús que dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y ellos siguen guardando el reposo, pero Cristo quería traer paz porque los judíos trabajaban y Jesús sanaba y trabajaba los sábados y ellos decían, no, ¿cómo que tú eres judío y vienes a romper la ley?
¿no? Entonces, Cristo a través de sus enseñanzas quiso enseñar a los judíos a tener paz con los samaritanos, con los romanos, pero ellos no quisieron. Y por eso el apóstol Pablo dice, Él es la paz, pero solamente tienes que nacer espiritualmente para entender que Jesús es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Entonces, hermano, nosotros tenemos esa gran bendición de ser ciudadanos de una nación santa. Dice la palabra de Dios que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. El versículo 19 de Efesios lo dice. Dice así que, el versículo 19 dice, así que no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Qué gran afirmación, qué bendición, ¿no? Somos parte de la familia de Dios, somos parte de esa unidad, de esa iglesia gloriosa que Cristo ha de venir a recoger. Somos una nueva familia, tenemos una nueva ciudadanía. En aquella época, cuando Pablo dijo esto de la ciudadanía era muy importante, porque había derechos, había valores, ¿no? Por ejemplo, Pablo cuando fue llevado preso, dijo, yo soy romano, a mí no me pueden juzgar, tienen que llevarme con el César, y apeló a eso. En esa época la ciudadanía era muy importante. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes ya no son ciudadanos de ellos, ahora son ciudadanos de Dios, que es algo más importante, más trascendente, algo más relevante. Y tú eres parte de esa familia. Si te la crees, si lo vives, si tienes fe en eso, tú y yo debemos estar más seguros, más animados, más convencidos, más perseverantes, más esforzados, más agradecidos, valorando la cruz de Cristo, valorando lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo hizo grandes cosas con nosotros. No lo busque, pero en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es una promesa que cuando eras gentil no tenías. Y ahora nuestro cuerpo se vestirá de incorruptibilidad y tendremos una glorificación. Estamos en la santificación, pero tenemos glorificados en Cristo. Y esa es una promesa que tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Tú lo tienes? ¿Tú la crees? Pues tienes esas bendiciones. Yo tengo esas bendiciones. Entonces, hermanos, en este pasaje de Efesios hay figuras que tienen que ver con la iglesia. Que somos un cuerpo, que somos conciudadanos, que somos la familia de Dios, que somos un templo santo y que somos como un edificio. Y nosotros tenemos que darle valor a estas cosas, que somos una iglesia que Cristo vendrá a recoger, que vendrá pronto. No sé, nadie sabemos cuándo, pero sabemos que estamos esperándola y deseándola. Y para terminar el versículo 20 y 22, ¿cómo debemos de vivir? Según lo que dice Efesios 2, 20 y 22, dice, en el versículo 20 y 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular, en el cual todo el edificio bien ajustado consigo mismo crece para ser templo santo. ¿Cuál es? Una vez que tú te das cuenta que eres reconciliado con Cristo, una vez que te eres de la familia de Dios, una vez que tú ves la paz que hay entre Dios y tú gracias a la muerte de Jesucristo, tú debes de querer crecer de manera santa. ¿Pero por qué? Porque el que instituyó la iglesia es Jesucristo, no el hombre. Ahí dice, el fundamento es Cristo mismo. El fundamento de la iglesia es Cristo mismo. No fue el apóstol Pedro como la iglesia universal lo enseña. Es Cristo. Y nosotros tenemos que tener bien entendido, bien bajado esa información a nuestro corazón, porque Jesús es el centro de atención de toda la Escritura. Porque Jesucristo debe ser el motivo de nuestras acciones, debe ser el motivo de nuestro vivir, ¿no? Yo creo firmemente que Cristo, al decir yo soy el fundamento, yo soy la piedra angular, nosotros tenemos que enamorarnos de cada uno de nuestros hermanos, porque somos de la familia, somos ciudadanos del reino, ya no tenemos somos extranjeros de este lugar y debemos de amarnos, cuidarnos, procurarnos. Y cada creyente debería de buscar conocer más a Jesús. Yo creo
que nunca hemos de terminar de conocer a Jesús. Yo creo que ahí en la eternidad le seguiríamos conociendo, porque es una persona maravillosa, es Dios encarnado. Y deberíamos estar enamorados de Jesús, porque ese es el propósito, eso es lo que dice Pablo, dice, edificado sobre el fundamento, dice, siendo el principal Jesucristo. No es el pastor, no es la doctrina del apóstol, como Pablo lo dice en otras cartas, no, es Cristo el que debe de ser nuestra atención. Nosotros debemos de estar gozosos en Cristo, porque Él es la gloria, no hay ningún otro nombre más que Jesucristo. Así es de que, amado hermano, tenemos que ver que Él es el buen pastor, Él es nuestra reconciliación con el Padre, Él es el deseado de las naciones, Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, Él es la fuente de vida, Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tú cómo tienes tu comunión con Cristo? Hermano, esta iglesia no le pertenece a nadie más que a Cristo, Él es el que dio su vida por ti. Y si tú estás reconciliado, y si tú eres de los que ya no eres de la incircuncisión, sino eres de los que tienes una reconciliación con Cristo, con Dios a través de Jesucristo, tú eres el que ama, al que buscas, el que estás queriendo desarrollarte con Cristo, pues recuerda esto. El apóstol Pablo dice, recuerda esto, que antes en otro tiempo eras enemigo. Antes eras enemigo. Y la palabra de Dios está llena de muchos mensajes de lo que éramos sin Cristo a lo que ahora somos con Cristo. Antes sin Cristo, ahora con Cristo. Les voy a poner ahí un cuadrito, a ver si lo puedes poner, Andresito, para que vean unas cosas que éramos sin Cristo y ahora con Cristo. Y la palabra de Dios nos la enseña, no sé si se vea. Sí, se ve, ahí está. Sin Cristo estábamos muertos, enseña el libro de Efesios, ¿no? Y con Cristo estamos vivos. Sin Cristo éramos enemigos. ¿De quién? Pues de Dios. Con Cristo somos amigos de Dios. Esa es la reconciliación que dice el apóstol Pablo. Todas estas cosas es un resumen nada más. Y eso es lo que tenemos que ver. Éramos esclavos del pecado, del mundo, de nuestra concupiscencia. También lo hemos visto. Y con Cristo somos libres. Estábamos afligidos y ahora somos consolados. Estábamos pobres de espíritu, ahora somos llenos del Espíritu Santo. Estábamos condenados, ahora somos justificados. No puede darle gloria a Dios por eso, a Cristo por eso. Y usted debe enamorarse y querer buscar más de Cristo y querer ser parte de esa familia que el apóstol Pablo nos está enseñando. Éramos criaturas, ahora somos hijos de Dios. ¿Se acuerda que dice Juan 1:12? Dice, a todos los que creyeron en Él y le recibieron de Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estábamos perdidos, ahora estamos rescatados. Éramos extraños, ahora somos amados. Éramos impuros, ahora somos santos. Éramos rechazados, ahora somos aceptos. Éramos transgresores de la ley, ahora amamos la ley. ¿Quién ama la ley? ¿Quién la vive? Eso. Hay que amar y vivir la ley. Éramos transgresores de la ley. Y ahora la ley es nuestro ayo, es aquella que nos lleva a Cristo. Éramos malditos, ahora somos benditos. Éramos sin amor fraternal, ahora somos amadores porque pertenecemos a una familia. En esto conoceréis, dice Jesús, que sois mis discípulos, en que os améis los unos a otros. Esa es la reconciliación, esas son las bendiciones, esas son las consecuencias de estar reconciliado con Cristo, con Dios a través de Cristo. ¿Sí? Éramos sin misericordias, ahora somos misericordiosos. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Jesús es la luz. Éramos presos, ahora estamos libres. Que Cristo vino a darnos libertad. Dice que Él vino a darle libertad al oprimido. Yo estaba oprimido en mi pecado, en mi concupiscencia, en el mundo. También ya lo vimos en el libro de Efesios. No lo quites, hijo. Todavía. ¿Ya se te fue, hijo, o qué? Éramos ajenos, ahora somos llamados hijos de Dios. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de paz. Éramos lejanos a Dios, ahora tenemos intimidad, comunión, estamos cercanos a Dios. Éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos de Sión. Éramos solitarios, ahora pertenecemos a una familia. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de paz. Y así hay más cosas. ¿Sí? Entonces,
el apóstol Pablo es lo que enseñó, entre otras cosas, en este pequeño pasaje: reconciliados con Cristo. ¿Estás reconciliado con Cristo? Esas son tus promesas. ¿Estás reconciliado con Cristo? Amemos a la iglesia, seamos parte de la iglesia. ¿Estamos reconciliados con Cristo? Recordemos quiénes éramos. Dice el Salmo 103, no te olvides de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó. Y eso va a ser suficiente, o eso va a ser un motor, o eso va a ser una manera de iniciar para que tú te des cuenta y vivas agradecido con aquel que te dio vida y que te reconcilió con el Padre, que es Cristo, porque Él es la piedra angular, porque Él es el fundamento, porque Él es el todo de todo, porque para Él es la gloria, porque Él es la fuente de vida. Amén. Dios, ayúdanos a recordar lo que hiciste por nosotros y lo que sigues haciendo. Estábamos ajenos de ti, lejanos de ti, Señor, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, pero ahora tantas bendiciones que podemos ver, que podemos experimentar, que podemos comprender. Señor, ayúdanos a amarte cada día más, Señor Jesús, porque tú eres el todo, Señor, de nuestras vidas. Tú eres el todo, Señor, debes de ser el todo de nuestras vidas. Gracias por tu obra en nuestras vidas, gracias por tus bendiciones, gracias por esta pequeña manada, Señor, que se reúne para seguir creciendo en gracia, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús, despídenos en paz. Bendice a todos aquellos que guardan, Señor, pues esa enseñanza tuya, Señor. Permítelos que sean bendecidos, ayúdalos en sus trabajos, en sus familias. Bendice a todos aquellos que tienen necesidad de salud, de algún trabajo, de alguna necesidad en esta tierra, Señor. Provéles, dales de lo necesario, y si podemos hacer algo nosotros, mueve nuestro corazón y ayúdanos a ser de los que bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.